Para la mañana de hoy, tenemos los factores de la personalidad, trastornos mentales, un poco de lo que es el diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Por lo menos a grandes rasgos, porque ya todo lo tenemos en el material, pero para centralizar un poquito el contenido. En la unidad 3 nos habla sobre personalidad. La personalidad es lo que nosotros vamos a tener producto de lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento es una característica propia, es la aptitud con P con la que nacemos, ¿verdad? Así habrá temperamentos que son más coléricos, temperamentos que son más tranquilos, temperamentos que son más introvertidos, otros que son más extrovertidos, y esa es su condición normal y natural. Permítame un segundo. Y el carácter es por lo que nosotros vamos a construir, lo que vamos a construir a partir de nuestro entorno social, es decir, de las vivencias con nuestros familiares, el sitio donde vivimos, la cultura a la que pertenecemos, etcétera. De la unión del temperamento y de ese entorno, de ese carácter que hemos desarrollado, se nos va a construir la personalidad. El concepto de personalidad puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual. Fíjense bien, pensamientos, cognición, sentimientos y comportamiento que caracterizan a una persona y que tienen cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida. Por eso es que hablamos de personalidad después de los 18 años. Ya nosotros, el adolescente, ya le vemos bastantes características de lo que va a ser cuando adulto, pero realmente se construye a partir de, o sea, podemos decir una personalidad consolidada a partir de los 18 años, pero eso también va a depender. Nosotros tenemos que tener un ojo clínico, esto no podemos tomarlo como una receta así, sine qua non, porque depende, es diferente a una persona que socializa y está viviendo el día a día, a una persona que solamente está en su casa, que es resguardada, demasiado sobreprotegida. Habría que ver hasta dónde llega su potencial si se le amplían sus horizontes, ¿no? Estas características cognitivas, o sea, pensamientos, sentimientos y conductas a lo largo de la vida, se van a mantener de tal modo que las manifestaciones de ese patrón en las diferentes situaciones poseen algún grado de predictibilidad. Por eso es que la psiquiatría conoce, pero también de una forma u otra va a predecir el comportamiento de las personas. Y nosotros sabemos en general, o sea, nosotros podemos predecir eh, cómo una persona puede afrontar la vida en un momento dado y el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. La personalidad nos permite reaccionar ante ese mundo de acuerdo al modo de percepción, retroalimentando con esta conducta nuestra propia personalidad, porque nosotros respondemos de una manera ante situaciones y si vemos que el grupo nos acepta, la mantenemos y si no, la retiramos, la modificamos, la pulimos, pero también habrán situaciones que son propias de nuestra personalidad que la vamos a mantener independientemente del entorno, por ejemplo, los valores. Puede ser de que todo el grupo me esté empujando hacia determinado acto que yo considero que no es lícito y que es antijurídico y yo me mantengo en valores que a pesar de que el grupo no me acepte, yo sigo manteniendo dicha conducta. Prosocial, por supuesto, una conducta prosocial, ¿no? Ya conocida la personalidad, nos vamos entonces a los que son los trastornos. ¿Cómo se nos altera esta personalidad? Estos trastornos se traducen en desadaptación, en inflexibilidad, en sabotear el desempeño social o emocional del individuo y a menudo conducir a complicaciones más serias.
Los trastornos de personalidad no suelen tener cura o tratamiento fácil, ya que forman parte de la personalidad del sujeto, o sea, son parte de él. Y entre más tiempo que tenga la persona, más difícil será porque sus patrones, sus paradigmas están más consolidados. Estamos hablando de que todos tenemos rasgos de personalidad diferentes, o sea, y variados, y eso es lo que debe ser, porque eso es lo que nos da la flexibilidad. Pero cuando alguno de esos rasgos se vuelve inflexible y no es adaptativo, hace sufrir a la misma persona, a su familia o al entorno, entonces estamos hablando de un trastorno. Es decir, debemos diferenciar entre rasgos y trastornos. Y los trastornos de personalidad pues son los que ya crean los problemas que pudieran verse implicados en el área jurídica. Los trastornos de personalidad clásicamente se dividen en tres clústeres o rangos. El clúster A, que son los tipos de personalidad que son excéntricas, que son raras, por ejemplo, la personalidad paranoide, la personalidad esquizoide o esquizotípica, todas ellas se caracterizan porque salen ya resaltan dentro de la variabilidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, el paranoide, que siempre está viendo en los demás un mundo amenazante. El esquizoide, que es retraído, y no retraído porque se avergüence estando a nivel social o por como el evitativo o porque tenga problemas en el exterior, simplemente porque él se siente bien estando solo, parecido como en los casos del espectro autista. Y el esquizotípico que tiene creencias extrañas, por ejemplo, a nivel de una característica, los ovnis, cuando una cosa es que nosotros pensemos y escuchemos las diferentes teorías, otra cosa ya es estudiarla, crear toda eh, una explicación incluso personal de la existencia de ellos y de mi interacción con ellos. Eso ya me crea, me coloca dentro de características diferentes al resto de la comunidad donde yo vivo y además si actúo, tengo hábitos que se salen de la norma, pudieran, y soy retraído, pudieran estar dentro de lo esquizotípico. En el clúster B, las personalidades erráticas, emocionales, y lo que más lo define el trastorno de personalidad histriónico, el antisocial, el trastorno de personalidad narcisista y límite. Tienen importancia, por ejemplo, en el clúster A tienen importancia a nivel legal porque pudieran, el paranoide pudiera acusar a cualquier otro, entablar una querella si se transforma esto en una idea delirante contra otra persona sin necesidad de que la otra persona realmente esté con las intenciones que éste le profiere. En el caso del clúster B, por ejemplo, el antisocial es lo más que se ve en las cárceles, el trastorno de personalidad borderline o el limítrofe, que es tan impulsivo, que es tan explosivo, pero ya lo vamos a ver ahorita terminando el clúster C, personalidades con marcada ansiedad, como el trastorno de personalidad dependiente, de personalidad obsesivo, compulsivo, los trastornos de personalidad evitativo. El dependiente, como su nombre lo dice, pues para realizar sus actividades depende de la aprobación o de que otro lo acompañe o no puede salir adelante sin el apoyo de otra persona. El obsesivo compulsivo, que es extremadamente rígido, todo lo tiene por colores, todo se quiere guiar por normas, por reglas, por horarios, y entonces eso también hace sufrir mucho a su familia y a los demás, que quieren poner también su punto de vista. Y el evitativo, que sí, pues, tiene un concepto muy, a lo largo de su vida va creando un concepto muy negativo y, y miedo a ser criticado, a ser corregido, a no tener las palabras adecuadas para
también explicar y posicionarse en sociedad, entonces desarrollan este tipo de actividades. Pero lo que les estaba diciendo es que estos trastornos de personalidad, a diferencia de lo que es la psicosis y la neurosis, conservan el juicio de realidad. Ellos saben lo que están haciendo y saben lo bueno y lo malo. Por tanto, son imputables, ¿sí? Porque, ajá, la trastorno de personalidad antisocial, donde no hay empatía, donde hay este, un daño a la sociedad o a una persona en concreto, pero él sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces tendría que estar alienado para poder hablarse de imputabilidad. Algunas psicopatologías con mayor incidencia en el área legal, saliéndonos un poco ya del trastorno de personalidad, tienen que ver con el área biológica, psicológica, biopsicosocial. Biológica cuando hay un daño a nivel cerebral o a nivel general que me tenga una incidencia a nivel cerebral, que me haga o que me nuble juicio, raciocinio, la libertad de mis actos. Psicológico cuando se traducen en conflictos internos o conflictos externos que afectan mi emocionalidad y que por tanto me conducen a un comportamiento errático, antijurídico. Y biopsicológico, que sería lo más cercano a explicar objetivamente la inimputabilidad. Por la repercusión jurídica, también podemos clasificarlos en dos, que serían aquellos que son extraños a la persona e irrumpen en ella cambiándola en otra distinta, o sea, alteraciones en su estricto senso, como serían la psicosis, las alteraciones emocionales y la neurosis. La psicosis pierde el juicio de realidad, él está dentro de la fantasía de un delirio, la fantasía de las alucinaciones, porque psicosis se refiere a la presencia de ideas delirantes y o alucinaciones que cambian el comportamiento de, de la persona, sí, pero un comportamiento que está subsumido a ese pensamiento que está teniendo o a esa vivencia que está teniendo a través de sus sentidos. Las alteraciones emocionales, por ejemplo, la depresión, la manía, que pueden estar dentro de un grupo más grande que el trastorno bipolar y que de acuerdo a su gravedad van a también alterar el juicio, raciocinio y la libertad de los actos porque se alienan de la realidad. Llegan, por ejemplo, la manía con síntomas psicóticos o la depresión grave con síntomas psicóticos, ya estamos hablando de que se salió de ello. Igualmente, las decisiones que se toman durante esto del Estado pues, no son válidas porque están bajo el flujo emocional. Y las neurosis, que son alteraciones psíquicas desencadenadas por mecanismos psicogénicos y que no se acompañan de lesión cerebral, por ejemplo, la fobia, la ansiedad, la depresión neurótica, que si bien sale el término de los manuales, la psicodinamia y la patogenia, la forma de ella evolucionar, pues sí mantiene el concepto. Y en segundo lugar, podemos dividir en aquellas provenientes de estructuras de la personalidad normal de la gente como consecuencia de el retardo mental o trastorno del desarrollo intelectual actualmente y trastorno de personalidad, antes llamados psicopatías. Buenos días, nuevo integrante. Ahora veamos los métodos e instrumentos de evaluación. Nosotros para evaluar a una persona y determinar si tiene un trastorno de personalidad o algún trastorno psiquiátrico, como estamos hablando del orden neurótico, del orden psicótico, del orden emocional, nosotros tenemos que, en primer lugar, realizar la historia clínica. La historia clínica es un instrumento, como cualquier test psicológico, como cualquier baremo, que implica todas las habilidades de cualquier médico, observación, eh, escucha, más allá de oír, donde estamos uniendo que haya coherencia
ideoafectiva con lo que se está narrando. En la historia vamos a tener los datos personales, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, la historia biopsicosocial, la historia laboral, escolar, marital y el estudio de consumo de sustancias y otras enfermedades que haya tenido la persona. Con todos estos datos, nosotros vamos a unirlos al examen mental para poder llegar a un diagnóstico. Además, para tener la, la- una idea completa de ese ser humano, tenemos que realizar tomografía, los estudios radiológicos, laboratorios, hematología completa, glicemia, urea, creatinina, perfil hepático, perfil renal, tomografía o resonancia magnética, que son las tomas a nivel cerebral, que nos permite hablar si hay algún daño estructural tipo atrofia, tumor, alteración, agenesia, una falta del tejido cerebral que me explique determinado comportamiento. Igualmente el electroencefalograma que me mide las ondas eléctricas a nivel cerebral y que cualquier paroxismo pudiera darme, por ejemplo, la, una crisis epiléptica y que me altere la conducta y la personalidad, porque también vemos los daños estructurales cómo me afectan la personalidad. Eh, y de qué manera somos nosotros humanos de los test psicológicos, ¿verdad? El test psicológico me va a medir, por ejemplo, coeficiente intelectual y me lo puede dar en numeración. Sabemos que por encima de 70 estamos dentro de un nivel promedio de coeficiente intelectual, de actividad cognitiva, y por debajo de 70 empiezan los trastornos del desarrollo intelectual, bien sean leve, moderado o severo y profundo. ¿Cuál es el problema en el caso de la enfermedad mental? Que para nosotros, ya lo estamos en la primera clase, es trastorno mental, ¿verdad? El sujeto con trastorno mental ante el proceso mental, en primer lugar, es imperativo realizar una precisión terminológica de carácter ético y científico. En el ámbito de la salud mental, el término enfermedad mental ha caído en desuso por su carga estigmatizante y su no siempre hay un daño patognomónico. Es decir, podemos tener un paciente con una esquizofrenia o con un trastorno bipolar cuya tomografía, electroencefalograma, resonancia magnética, todo está normal. ¿Sí? Nosotros los cambios los vamos a ver más a nivel microscópico y a ese nivel nosotros no tenemos acceso en los laboratorios que normalmente eh, tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, en la manía, un exceso de dopamina, una alteración en la serotonina, en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias cerebrales que comunican una neurona con otra para que se pueda dar un comportamiento o una emoción. ¿Sí? Alteraciones de esos neurotransmisores nos van a producir muchos de los trastornos y no necesariamente alteraciones en los laboratorios que hemos hablado. Entonces, el término de enfermedad mental sale queda en desuso y lo correcto es de hablar de trastornos mentales, entendidos como síndrome, que es la sumatoria de signos y síntomas, signos lo que vemos, síntomas lo que nos refieren, por ejemplo, un signo, una herida, porque la vemos, podemos ver si está abierta, cerrada, suturada. Un síntoma, por ejemplo, dolor de cabeza. La persona no lo refiere y solamente puede saber si es leve, moderado o severo, pero nosotros no lo estamos viendo, pero tenemos que escuchar ese síntoma. Entonces, estos síndromes están caracterizados por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, del pensamiento, la regulación emocional y el comportamiento. Hay que tomar en cuenta también en el proceso penal
Consideraciones como la evitación del etiquetamiento. No debemos referirnos al imputado como enfermo o trastornado. Se trata de una persona con un trastorno. El etiquetamiento reduce la identidad del ser humano y su diagnóstico, lo cual es contraproducente para su rehabilitación y vulnera la dignidad humana. Recuerden que por Constitución, uno de los derechos contemplados es el derecho a la dignidad humana, ¿no? Es diferente decir el esquizofrénico, el bipolar, a decir ese señor o ese ciudadano posee un trastorno que es esquizofrénico o que es trastorno bipolar. Separamos la persona del trastorno. Cuando una persona con un trastorno mental comete un hecho punible, el sistema penal debe evaluar si dicho trastorno anuló su capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a ese conocimiento. Es decir, el hecho de que tenga un trastorno automáticamente no necesariamente dice que esa persona no puede comprender eh, que hizo un daño a la sociedad, ¿verdad? Es diferente, y eso lo evalúa cada juez, ¿no? Es diferente una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno del desarrollo intelectual, antes denominado retardo mental, y que condujo, por ejemplo, un paquete con drogas de aquí a una cuadra, porque alguien lo manipuló, porque ellos son fáciles de manipular, porque no detectan el engaño, porque se van más por las modulaciones de la voz que por los hechos en contexto y las múltiples variables. Una persona le puede decir, mi amor, lléveme este paquete, es que me duele mucho la pierna, hágame ese favor, yo le pago tanto, le doy 10 pesitos, pero eso no es mucho, pero usted me hace un gran favor. Y esa persona le aseguro que le lleva el paquete de sustancias ilícitas a donde está diciendo la persona, ¿sí? Entonces, ahí vemos que la persona tiene una insuficiencia de capacidad de juicio, de raciocinio y libertad de sus actos porque sus actos están supeditados a un cerebro incompleto. Ahora bien, diferente a esa misma persona que tiene esa discapacidad intelectual, que se tiene ese trastorno del desarrollo intelectual y que, por ejemplo, planifica abusar de otro menor de edad. Por ejemplo, una persona de 20 años que abusó a un niño de 8 o 9 años, se metió vive solo, estuvo en su casa, observó cuando el niño iba pasando, le hizo un seguimiento, planificó cuándo lo iba a hacer, luego lo introdujo a su casa a la fuerza, abusó de él. Ahí podemos decir que a pesar de que tiene un trastorno del desarrollo intelectual, esa persona tiene suficiente, aquí la clave es la palabra suficiente, suficiente capacidad de juicio para haber sabido que era un acto malo lo que estaba haciendo. Dentro de también de estas patologías que tienen que ver con el ámbito jurídico, están los denominados trastornos mentales transitorios. Y estos trastornos mentales pueden ser de dos tipos, el espontáneo y el provocado. El espontáneo es el que surge de procesos internos biológicos o psíquicos del sujeto sin una causa externa inmediata evidente. Por ejemplo, un brote psicótico. Esa persona muy probablemente, genéticamente, bien viene con una vulnerabilidad, y ha vivido trauma, ha vivido problemas, o no, o simplemente se va desempeñando, pero se presenta una situación determinada, no necesariamente exagerada, y la persona se aliena de la realidad, empieza a escuchar alucinaciones, o ver alucinaciones, o tener alucinaciones por cualquiera de sus sentidos, o tener un mundo delirante y obedece a causas internas. Otras personas pueden ser provocadas, por ejemplo, por un trastorno de estrés postraumático, por un hecho especialmente amenazante y especialmente que lo ponga en vulnerabilidad. Entonces, ese sería un provocador. Y se llama trastorno mental transitorio porque si bien es aparatoso,
él va a ceder en poco tiempo. También hablamos de trastorno mental transitorio de tipo completo o incompleto. El completo es el que anula totalmente las facultades volitivas y cognitivas. Totalmente se aliena. La disociación, la psicosis, ¿sí? Y el incompleto, no hay anulación total, sino una perturbación grave que disminuye la capacidad de control. Por ejemplo, una crisis de pánico, ¿sí? Él está con una ansiedad excesiva, pero sin embargo él sabe quién es, sabe dónde está, sabe, está orientado en tiempo, espacio y persona. En cuanto a los términos de imputabilidad, responsabilidad y culpabilidad, son conceptos que forman la columna vertebral del juicio de reproche. Es decir, ¿qué es culpabilidad? Es el juicio de reproche personal que se le hace al autor, o sea, al victimario, por haber actuado de una manera cuando podía y debía haber actuado de otra. Hace el mal sabiendo que existe otra posibilidad que el bien. Por lo tanto, si él toma esa decisión, él es responsable, que sería la consecuencia jurídica de ser imputable y haber cometido un acto típico y antijurídico. Y si es responsable, es imputable, ¿sí? La capacidad psicofísica de ser sujeto de derecho penal y es el presupuesto de culpabilidad. Entonces, el BUE y el sistema, eso es lo que le pide a todo el equipo de salud que acompañamos en todo este proceso, ¿no? Psiquiatras y psicólogos, que le digamos al sistema judicial si esa persona estaba en plena capacidad de sus funciones cognitiva, afectiva y volitiva para saber lo bueno y lo malo y las consecuencias a largo plazo de sus acciones en él mismo y en la persona a quien está produciendo el daño. Tenemos posiciones doctrinales sobre la imputabilidad. Tenemos un criterio biológico que se centra en la existencia de un diagnóstico clínico o lesión orgánica, que es insuficiente por sí mismo. Por ejemplo, una persona pudiera tener un quiste calcáneo a nivel occipital, pero si no le está produciendo ninguna alucinación, ningún estado afectivo, ningún trastorno del pensamiento delirante, no, es irrelevante, no tendría por qué estar. Tendría que tener una repercusión con signos y síntomas que podamos nosotros verificar que nubla su entendimiento, su sano discernimiento de los actos. El criterio psicológico que se enfoca en la perturbación de las funciones psíquicas en el momento derecho, independientemente del diagnóstico, como lo que hablábamos de los trastornos de personalidad. Y lo más adecuado sería el criterio mixto, psicojurídico, que es el más aceptado. Exige que existe una base patológica o trastorno biológico que haya causado una alteración de la conciencia o voluntad, que sería la parte psicológica, y que eso tenga una relevancia para el tipo penal jurídico y de comportamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros bien, a través de todos estos exámenes que hemos hablado, a través de la paraclínica con radiología, de tipo tomografía, resonancia magnética, de tipo electroencefalograma, con todo ello podemos demostrar que la persona sí tuvo elementos que le impidieron hacer una observación de la realidad completa. Pero si no lo tuviéramos, también podemos apoyarnos en los antecedentes familiares y personales para poder acercarnos a lo que le está sucediendo al individuo. Entonces, compañeros, con esto terminamos la clase de hoy, dándole, bueno, un paneo a grandes rasgos de lo que son los aspectos psicológicos y psiquiátricos tomados en cuenta a nivel jurídico para determinar o ayudar o ilustrar al juez sobre la imputabilidad o inimputabilidad de una persona que solamente la establece el juez. Nosotros lo que le damos son los elementos de capacidad de juicio, raciocinio y libertad de los actos de cada quien. ¿Alguna pregunta? Bastante extenso, ¿no? Había tomado nota de algunas cosas.
me llamó mucho la atención los TMT, los trastornos mentales transitorios, ¿no? Ajá, Porque ahora vemos una sociedad bastante convulsionada y eso, por supuesto, afecta algunas conductas, ¿no? De la personalidad. Este, Siempre decimos que todos nosotros, de alguna manera, tenemos algún top, siempre lo tenemos. A lo mejor no tan acentuado, pero siempre los tenemos. Y queremos ser casi que muy ordenados, muy perfeccionistas, que todo esté en su lugar. Y aunque no lo queramos reconocer, eso forma parte de un top. A lo mejor no es tan acentuado, ¿no? Pero sí afecta, pues. O si algunas personas lo tenemos. Evidentemente hay otros que sí son más, este, que acentúan y por supuesto pueden causar daño en la sociedad. Las personas con esquizofrenia que pueden causar algún daño. Pero también, por supuesto, la ley de alguna manera eh, no permite imputarlos, se hacen inimputables a los ojos de la ley, porque no son conscientes, algunos no son conscientes de sus actos cuando cometen algún acto, ¿no? Bien sea por acción o por omisión, entonces son sí. inimputables. Había tomado nota también algo de aquí, de los factores. ¿Ustedes me eh, ven a mí? ¿Cómo? ¿Ustedes me ven? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Eh, sí tengo, acá tengo la imagen paralizada. Se Bueno, congela, esa es la cobertura. pero sí lo escucho claramente. Ajá, Ok, hablamos de los aspectos de biológicos, los psicológicos de los pacientes, ¿no? ajá, Y algo bastante importante que se utiliza mucho es la historia clínica, porque muchas veces se presentan casos donde las personas cometen algún tipo de acto, inclusive en contra de ellos mismos, pero no tenemos ningún tipo de historia clínica. Y a veces una cuota de responsabilidad de los familiares que ven que las personas tienen algún tipo de trastorno, pero no se ocupan de ellos o no acuden a algún especialista para que los atienda. Entonces no tenemos ningún tipo de historia clínica respecto a ellos. No, que sufría de depresión. Ah, pero ¿quién le diagnosticó esa depresión? Bueno, él tenía un es que, trastorno de... es que es un tema con la psicología, ¿verdad? O sea, es tan delicado eso. Yo creo que no termina de pasar el estigma de psiquiatría y psicología, ¿verdad? Porque la gente, o sea, ve a una persona con depresión y de pronto dice, no, es que no pone de su parte, es Ujú. que eso es falta de fuerza de voluntad, y no entienden de que eso va mucho más allá, que nadie quiere estar Exacto, deprimido, que es cuestión de neurotransmisores. Para nosotros es exacto. fácil comprender una herida porque la vemos, ¿verdad? Pero ver, o sea, comprender que otra persona está sufriendo a nivel psíquico es más difícil. Es complicado, ¿no? Este, ese proceso bioquímico que se vive dentro del cerebro. A veces, lo que usted bien comentaba, que una resonancia, un encefalograma o una No tomografía necesariamente. no lo va a determinar. Entonces ahí Ujú. entra en juego todo el proceso que ustedes hacen de entrevista a la persona para ahondar más en la conducta que la persona pueda presentar. Y muchas veces, bueno, todos asumimos las situaciones de una manera diferente, pero tan sencillo como una ruptura, eh, bien sea amorosa, la muerte de un familiar, hay personas que nunca logran superar eso y siempre se van a causar un daño a ellos mismos hasta que no asisten a un experto, a un profesional, que es lo más recomendable, ¿no? A veces Ajá, todos queremos, a veces nosotros todos, ojo, incluimos la población general, ¿no? Queremos ser médicos, queremos ser psicólogos, queremos ser, en fin. Y yo siempre comento, mira, te cuento mi experiencia que a lo mejor no es la más sana. Entonces te sugiero que vayas a un especialista, que ese es el que le va a decir realmente qué es lo que tiene. Porque de repente un cardiólogo, yo le digo, mira, tómate esta pastilla. Y entonces, o no, mira, no duermo. No, tómate esta pastilla que yo la tomo también y me resulta bien, me hace bien. Pero resulta que no es lo más sano. A lo mejor esa persona lo que necesita es sencillamente una terapia, unos ejercicios de respiración y ya solucionó el problema que tenía.
tal pero cual, nunca acudimos a un tal especialista cual. para conocer realmente qué es lo que tiene la persona. Usted sabe que desde el principio los trastornos mentales fueron vistos con el tema espiritual, ¿no? Ujú, sí, Comienza desde la Biblia, cuando se sacaban los demonios, sí, todas estas conductas alteradas que producían a nivel espiritual. ¿Tú sabes?